Señores, buenas noches. Bienvenidos una vez más a sus programas arroba 3D, donde única y exclusivamente se habla de sistemas de cine en casa, equipos multicanal, home cinema, home theater y todo lo relacionado a los temas multicanal, señores. Y hoy, pues, justamente vamos a hablar de un tema muy controversial. Ya lo había anunciado ahí en las redes. Y bueno, pues es un tema muy interesante, un tema que genera gran polémica y sobre todo, ahí va, es un dolor de oídos para los puristas del audio. Pero sin antes voy a presentar a mi querido amigo Joseph Cinema, Joseph Gómez, que nos acompaña esta noche aquí en este programa. Joseph, ¿cómo estás, amigo? Bien, Eric, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Pues aquí Buenas. ya listo para hablar de esto que nos entusiasma tanto. Hombre, mi querido Joseph. Bueno, pues mira, te tengo una sorpresita. Fíjate que hoy te traigo un tema que hasta donde yo recuerdo, tú y yo estamos en común acuerdo. Pero bueno, ahorita se lo vamos a desglosar a las personas, a la gente, cómo está el tema. Hoy, señores, vamos a hablar de una configuración muy importante, una configuración que a veces para los que comienzan crea una cierta incertidumbre, crea una cierta duda. Y la verdad es que es algo que es una configuración muy, muy importante, como tantas que existen, ¿no, mi querido Joseph, en el ABR? Así es. Pues este es un tema muy, muy, muy importante. Y vamos a hablar hoy de la configuración de Small, Large o Full Range. Mi querido Joseph, ¿cómo ves? No, no, excelente, excelente. Vamos a darle, mi Eric, vamos a darle. Por ahí Vamos a. está mi querido amigo José, ¿ya se conectó? ¿Ya viene, José? Pues ahí dice, no, no, ¿verdad? No, no, qué raro. Ya ves que le dije, no, espérame tantito, ahorita arreglamos ahí, a ver Sí, qué sí, sí, onda. sí, sí, sí. Ojalá y ahorita se pueda. A ver, Pues vamos mira, a. a mi querido amigo, este tema es el que yo estaba hablando desde un principio y que la verdad es que sí crea pues, una gran polémica esta situación, porque ya para el expertise, ya para la gente experimentada, pues ya es un tema que es bastante avanzado, ya es un tema que la gente recomienda mucho ahorita una configuración en especial, pero justamente vamos a hablar de eso, mi querido amigo. Pero antes, vamos a desglosar este tema desde raíz, mi querido Joseph. ¿Te parece perfecto? Creo que ahí viene José, creo. Perfecto. Ahorita los saludamos al buen José. Mira, eh, la cuestión de Small, eh, en realidad hay mucha confusión con este tema, te voy a decir por qué. Porque ya la mayoría de los AVRs, como bien sabes, pues ya traen un menú interactivo Ajá, donde ya vemos cómo se ve las bocinas de tu sistema multicanal en una versión interactiva, en una versión divertida, en una versión en donde te motiva realmente configurar el AVR, ¿no? Porque todo lo estás viendo de manera gráfica, de manera en dibujos, y la verdad es que eso entretiene mucho, te motiva. Pero, ojo, la configuración Small no significa bocina chica. Y es que cuando uno hace la configuración a Small, te arroja un dibujito donde te está sacando una bookshelf. Cuando le pones en Large o Full Range, te arroja el dibujo de una bocina torre. Pero ojo, la configuración de Small no significa bocina chica. Lo que realmente significa es que el ABR aplica un crossover y manda los graves al subwoofer. Obviamente, pues destensando las frontales, ¿no? Y que ajá. corresponda la frecuencia de bajos justamente al buffer. En el tema, por ejemplo, de large o full range, la verdad es que el receptor no corta frecuencias y la bocina intenta reproducir todo el espectro desde los 20 Hz hasta los 20 kHz.
Y es aquí en donde empieza el conflicto, mi querido amigo, Así porque es. voy a iniciar el programa hablando desde mi experiencia. Después, con mucho gusto, le cedo la palabra a mi querido amigo Joseph. Pero vamos a hablar básicamente desde la experiencia personal. No nos vamos, aquí en este programa no hay expertos, señores. Aquí en este programa simple y sencillamente se comparten experiencias personales, experiencias de pruebas y que la gente realmente tome lo que le funcione de nosotros. Porque al final ellos mismos van a hacer sus pruebas, ¿no? Y mira, mi querido amigo Joseph, que quería compartirte justamente esta experiencia que yo tengo. Yo en mi equipo Ajá. tengo unas bocinas como frontales, yo tengo unas bocinas torre, unas bocinas de 3 vías, buffer, midrange y tweeter. Son conos de 6,5 pulgadas, una muy buena suspensión, material del cono, polímero inyectado, y la verdad es que son unas bocinas perfectas para cine en casa. Entonces, antes de continuar, aquí ya se conectó nuestro querido amigo José. Amigo, buenas noches, un gusto saludarte. Buenas noches, José. Buenas noches, caballeros. Qué gusto. No me podía conectar, tenía un problemita. Pero ya estamos aquí. Excelente, José. Pues rápidamente estamos hablando del tema que estuvimos anunciando en el transcurso de la semana, de lo que es las configuraciones Small, Large y Full Range. Y ahorita pues estoy hablando desde mi experiencia, estoy abriendo el programa. Le estaba comentando a José que estoy manejando, como ya ustedes bien saben, una torre de 3 vías, bla, 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 buenas para cine en casa y sobre todo para que despliegue frecuencias de bajos. Entonces, le decía a José que ya, a Joseph, que ya yo estoy manejando esa configuración en nada menos y nada más que en full range, señores. ¡Vámonos! Ya los que nos estén viendo han de decir, no, pero ¿qué está haciendo él? ¿Y cómo es posible que con su trayecto que tiene y esté ocupando? Pues mira, voy a decirles algo muy importante, señores. La realidad es que el espacio que nosotros formamos, el espacio que nosotros hacemos, este, es un espacio muy personal. Es un espacio donde nosotros le pusimos la dedicación, le pusimos la inversión, le pusimos el equipo, escogimos el equipo, tratamos lo mejor posible acondicionar el cuarto de manera acústica, porque es un espacio donde nosotros vamos a estar ahí encerraditos, donde nosotros vamos a recibir esa experiencia, pero es solo nosotros, que a veces invitamos a la familia, a veces invitamos a los amigos, pero al final de cuentas, quien goza de ese sonido en ese templo, en esas 4 paredes, solo somos nosotros, nada más. Entonces nosotros mismos somos los propios jueces. Al final nosotros es ahí en donde nosotros nos debe de gustar ese espacio. Entonces, yo por esa razón elegí esa configuración en full range. Para muchos va a estar mal, para muchos va a estar erróneo, pero para mí en lo personal me funciona y les voy a decir por qué. La realidad es que ustedes, como bien saben, yo no me baso tanto en tecnicismos, yo me baso más en tema de pruebas, me baso más en un pensamiento narcisista, en un pensamiento personal, por la cuestión de que, pues es mi equipo, es algo que a mí me satisface como yo lo escucho, y es por eso que yo lo configuro de acuerdo a mi oído, a mi gusto, ¿no? Repito, para muchos puede estar mal, bueno, pues lo siento mucho, es mi equipo. Ah, sí. Pero bueno, O sea, es tu el punto gusto. es que yo lo ocupo en full range porque yo, interesante, por supuesto que tampoco me cierro, ¿no? Pues hice las pruebas, ¿no? Durante mucho tiempo y con varios equipos que he comprado, porque antes me dedicaba a la compra-venta. Pero llegué a la conclusión de que lo ocupo en full range porque a mí me gusta empatar la frecuencia de bajos, me gusta empatar ese sistema de sonido fuerte, punch, de las películas, porque la verdad es que no soy música, simple y sencillamente soy películas. Entonces, hay películas en las que hay escenas tan épicas,
tan emocionantes que a veces esos sonidos no van tan enfocados al buffer. El buffer sí es un respaldo muy bueno, pero precisamente por eso es que es un sistema multicanal, porque reparte en cada canal. Y estas escenas a veces corresponden únicamente para frontales. Entonces, a mí el tema de poner en configuración small perdía de tajo Las toda, frecuencias. aparte de las frecuencias, todo, todo ese sonido que a veces se concentra en una bookshelf como mid-range, que yo lo Ajá. tengo, pues obviamente yo lo tengo separado en dos y Twitter. Entonces, cuando yo me pasaba Small, de repente dije, Chihuahua, pero, pues qué óvole, pues si no le bajé el volumen, ¿no? ¿Qué sucedió aquí? A mí me gusta sentir, pues esa adrenalina entre las torres y el buffer. Entonces, le ponía otra vez en large o full range, dependiendo del ABR, y la verdad es que me subía ese campo, me subía ese sonido que empataba perfectamente bien con el buffer. Y aquí es donde viene mucho el tema, no, pero es que si tienes un buffer, pues es que no es necesario ponerla en el full range, porque saturas el ABR, porque quién sabe qué. Entonces, pues ahí puede haber muchos temas de tecnicismos, mi querido Joseph. ¿Sí me Ajá. explico? Puede haber muchísimas recomendaciones, pero no hay nada como que realmente tú vivas la experiencia, como la que con el equipo que tú elegiste, dices, bueno, a ver, yo voy a hacer una configuración que no me voy a saltar las reglas, pero las voy a investigar y si no me satisfacen, lo hago a mi gusto. Entonces, por eso llegué a esa conclusión de que las bocinas para mí me funcionan en full range. Y para esto, señores, le voy a ceder la palabra aquí a mi querido amigo José, quien él es el que me hace segunda, quien él es justamente él es el dueño aquí del programa arroba 3D. Y entonces, adelante, José. Bueno, primero que nada me gustaría que lo hiciera Joseph, que diera su Perfecto. concepto, porque yo los voy a agarrar a palos. No se cree. Sí, sí, por No, favor, yo lo que sí. quiero es que el amigo Joseph dé su concepto. Quiero escucharlos a los dos. Eh, Siempre es bueno aprender de las personas. Entonces, Joseph, te cedo la Bueno, palabra. bueno, ahí va. Yo cuento en mi sistema, hablando de mi experiencia, yo cuento con la Bowers que ven aquí, Ujú. que es la 683 de Bowers. Y como pueden ver, es de tres vías. Es agudo, medio y graves. Y estoy usando vía amplificación, estoy usando amplificación externa. Antes de irme para el tema de la amplificación externa, sí quiero como que aclarar un punto antes de continuar. Para todos, normalmente el uso de un sistema es el 80% de la gente usa los ABR solos. Entonces, un ABR solo, tratar de trabajarlo en large le exigiría demasiado al ABR. Cuando el Ok. ABR está diseñado, o sea, por ejemplo, en la especificación te dice 100 watts o 150 watts, pero eso se reparte entre todos los canales del ABR. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si tú tienes una torre, este, pues más o menos chonchita, que te maneje dos drivers o un driver, cuando tú le pones en large, el ABR lo que va a hacer es que le va a dar mucha preferencia a la torre o va a desembocar toda su energía en la torre. Entonces, si tú tienes una torre que sobrepasa de los 100 watts,
el ABR va a empezar a calentarse de más, ¿sí? Va a empezar a meterte distorsión y tu experiencia, tu dinamismo va a bajar a la hora que estás escuchando una película y música también. Entonces, ahí, cuando tienes nada más el puro ABR, se recomienda irte a Small. Así dejas tu torre como medio agudo, sin exigirle tanto grave, dejas que todas las frecuencias graves se encargue el subwoofer y evitas menos distorsión y menos fatiga a tu ABR. Eso ahí, sí hay que tener, o sea, hay que checar eso y hay que tomar mucho en cuenta ese detalle, porque el peor enemigo de una bocina es la distorsión. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, en mi caso, tengo un Denon X3800H, es de 105 watts. Si yo le cargo la torre que tengo, pues para empezar, la torre me está exigiendo 200 watts. El ABR solamente son 100. Entonces, de ahí agárrate central, agárrate surround, agárrate Atmos. Entonces, ¿qué pasa? Pues se me va a calentar el ABR y quizás voy a tronar el ABR. Y es- Entonces, haz de cuenta que ahí lo que se recomienda es mejor irte a small. Esa es una desventaja. Y sí, eso ahí había que aclararlo. Pues sí, había que aclararlo porque mucha gente llega y conecta sus torres sin tomar en cuenta especificaciones en los equipos. Entonces, cuando ya usas amplificación externa, como aquí el amigo José y yo usamos, ahí ya es otro tema. Ahí, por ejemplo, yo cuento con un amplificador externo Rotel que sí me entrega los 200 watts a 8 ohms. Entonces, ahí sí ya amplío la gama de frecuencias y hacerlas acompañar con el subwoofer. Ahí ya te cambia el panorama. Entonces ya dejas que la bocina, por ejemplo, esta Powers me baja a 35 Hz en la especificación, pero tampoco la vas a estresar demasiado. O sea, la vas a dejar que baje a 45 o 50 y a partir de ahí ya agarre tu subwoofer, todas las correspondientes frecuencias de 50 para abajo. Una pregunta, Joseph. Ajá. Si la tienes en full range y estamos perdiendo la capacidad de corte de frecuencia, ¿cómo es que logras hacer ese corte? A través de Odyssey, a través de Odyssey, en el DSP de Odyssey, en la curva, ahí haces un roll-off. Tú ya le estás indicando a tu ABR que te entregue todas las frecuencias. Tú le estás diciendo ya, a la hora que tú pones full range, tú le dices a tu ABR, entrégame todo el cuerpo que va, todas las frecuencias que van a lo que le toca a las frontales, al central. Yo lo uso en full range. Y en el apartado de Odyssey haces una pequeña curva y ahí ya está. Más bien ahí no haces una pequeña curva. Tú decides dónde darle hacia abajo a los graves y dónde quieres que empiece el subwoofer. ¿Sí? Ok. Al momento que haces eso, la torre te va a dar un medio bajo. Te va a dar, como ya tienes todo el espectro de frecuencias en tu torre y en tu central y en tus surrounds, pues va a agarrar mucho más cuerpo todo el sonido a menor volumen. Ahora, todo bien alimentado, vas a evitar distorsión. Por ahí un cuate me decía, oye, ¿para qué quieres tanta amplificación? Para no subirle. ¿Por qué? Porque no necesito subirle tanto para experimentar un buen audio. Pero si tú estás usando un ABR solo
y le metes unas torres y un central grande y todo lo usas en rango completo, lo único que vas a hacer es meterle distorsión. Entonces, ahí es donde sí se recomienda usar una bookshelf, hacerlo en small, que te corte. Ahí específicamente te dice que 80 Hz, pero una bookshelf yo diría que, y no me vas a dejar mentir, José, no sé, yo me imagino que de 100 para arriba, No, depende de la bookshelf. depende de Este, la bookshelf. sí, no todas son iguales. Exacto, por Hay especificaciones. algunas que bajan hasta 50, 48. Hay Así otras que es, se mantienen en 60. Todo depende, exactamente. Entonces, ahí ya pero está, déjame te interrumpo, sí, yo sé. sí, Mira, mucha gente cree que el estrés en la bocina es porque la está sobrecargando de potencia y no es así. no, no es así. Cuando una bocina no tiene la suficiente potencia para trabajar, también tiene estrés. Entonces, Exacto, eso es por eso que cuando las personas hacen una amplificación, notan que el sonido está más relajado, más expandido, exacto. porque la bocina tiene más de dónde escoger, tiene más de dónde agarrar. Entonces, eso es importante. El estrés no solamente va en el ABR, también va en la bocina. ¿Y a qué le llamamos estrés? En qué perjudica? Porque la verdad es que no lo he logrado como percibir así como un sonido que yo diga, híjole, no, creo que mi bocina sí está sobrecargada, anda como muy estresada, me está afectando el sonido. ¿Por qué a mí no Ok, me pasa eso? ahí te va, Eric. ¿De cuántos watts es tu ABR? De 90. De 90 watts. ¿A Ujú, cuántos canales? A dos canales. ujú. ¿Sí? Sí, Reparte esos 90 watts entre los cinco canales. ¿De cuántos watts les tocan? sí, 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 entiendo. Pero, A tu oído, a lo mejor no lo percibes, pero ya a un volumen bien calibrado, a lo mejor ahí vas a notar, ya vas a empezar a notar deficiencias. Falta de rango dinámico, Eric. Falta pero, de rango pero, dinámico. por qué es que a mí me suena muy bien la frecuencia de bajos de las torres? Porque es que a mí me suena potente, me suena perfecto. Puede también, En qué momento sentiría yo que hay una deficiencia si me está sonando bien? Y no me fallan Ah, las orejas, las tengo muy lavadas. sencillo, quítala al día y déjala sin amplificación y luego comentas. Ahí te ah, notas. las tienes bien amplificadas. Las tengo Ujú. bien amplificadas, pero no creo que haya mucha diferencia. Donde hace de la diferencia la potencia de la bocina es en el bass y en el treble. Entonces, no, ¿Cómo? no, sí, No, o sea, mira, aquí hay un punto. Cuando tú cortas a 80 hercios, no le estás quitando potencia a la bocina, le estás quitando trabajo a la bocina en frecuencias graves. Pero recuerda que 80, 100, 150, 200, 250 siguen siendo graves, medios graves, luego medios y luego agudos. Entonces, ahí cuando tú le quitas el, el trabajar en full range, lo que estás haciendo es quitarle la posibilidad de caer en distorsión porque va a depender mucho de tu amplificación. entonces, ¿para qué existe? ¿Cómo para qué existe? ¿Para qué existe el full range? Es que estamos hablando de cine en casa, no estamos Sí, hablando de pero estéreo. mi pregunta, ¿para qué existe entonces la configuración? Si realmente fuera nada más lo que se recomienda de los expertos, que se pongan small, ¿para qué sirve el full range entonces? ¿Para qué lo ponen? Para que uses un amplificador externo, Rick. Tu ABR trae pre-outs. Sí, 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 trae, Cuando, trae. cuando te vas a pre-outs, ya es otra historia. Mira, O sea, cuando tú trabajas con una VR, tú tienes el mínimo necesario, pero no tienes lo mejor de sí. Cuando te vas a los pre-outs y metes amplificación externa, potencializas tu equipo. Ok, supongamos ahorita no tengo, obviamente, pues no tengo amplificador externo, ni nada en lo que se ocupe esa configuración de full range. Tengo un AVR que, pues, 90 watts es bajo, ¿no? Para lo que están manejando mis bocinas. Pero entonces, ¿por qué cuando pongo la configuración small, que se supone que ahí es donde
los puristas expertos dicen que trabaja mejor, que no se estresa tu ABR, que no hay distorsión. ¿Por qué es que no me está funcionando bien las bocinas ahí? ¿Por qué es que me están funcionando bajo? ¿Y por qué es que me están llenando muy bien y de manera satisfactoria a mi oído en full range? ¿Ok? Yo te lo voy a decir. Va. Cuando tú pones full range, el sonido engorda, Ay, no. parece más sólido, parece que tienes el objeto más presente, pero esa es una ilusión de densidad, no de precisión. Y en el cine, en casa, en los algoritmos modernos, llámese Dolby Atmos, llámese TTCX, aquí lo que tienes es precisión. Entonces, yo entiendo que tener más energía te puede dar más percepción de envolvencia. El cerebro te puede interpretar como un rango dinámico y parece que está más definido, más tridimensional, pero a mi punto de vista solo estás mezclando información de canal con refuerzo tonal. Pero ese es mi Pero por, punto de vista. ¿por qué decir que el cerebro interpreta si lo estoy escuchando? No sé. ¿Puedes decirlo tú, amigo Joseph? Mira, yo cuando hice la prueba, Ujú. que ya llegué a la amplificación externa, me doy cuenta que tengo todos mis parámetros, mi bocina, bien alimentada, y hago la prueba, y de repente empiezo a escuchar cosas que no escuchaba por ciertas frecuencias que no tenía. Ajá, Llámese, medias bajas, pues, frecuencias medias bajas, porque una cosa es frecuencias medias, ajá, medias bajas, bajas y subsónicas, ¿sí? ok. Entonces, entre que más cubras los rangos de frecuencia en tu equipo, va a ser más enriquecedora tu experiencia, porque vas a sacar cosas que no, vas a escuchar cosas que no escuchabas. Ajá, Aparte de que no tienes distorsión. Y cuando yo tenía solo mi ABR, no escuchaba nada. O sea, era como si la burbuja se hiciera más chiquita. O sea, era menos dinámico, este, pues sí, menos dinámico. No había tanta dinámica, no había tanto objeto en una mezcla de Dolby Atmos o de TCX. ok. Entonces, la principal desventaja de hacer eso cuando tienes un solo ABR es esa, que lo estás estresando demasiado. Lo Pues estresas sí, demasiado, te genera distorsión. No sé a qué volúmenes uses tu equipo, ese es el punto al que voy. ¿Genera distorsión desde un volumen bajo? no, pero no porque no, ¿cómo te diré? Digamos Empieza, que, ajá, digamos que apegarnos a estos tecnicismos raros, apegarnos a estas investigaciones, que por algo está, ¿no? Por algo existe, por algo fue estudio de ingenieros y bla, 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 que el ABR se estresa. No ha pasado nada con mi equipo. No, es que no, no es sé, que no puede pasar en tu equipo, es la forma como lo escuchas. Y yo lo escucho Cuando muy bien. exacto. eso es lo que tú sientes, pero el día que te pongas frente a un equipo como el que tiene Joseph, que le está nutriendo a las bocinas, al sistema, todo lo que necesita, vas a notar la diferencia. Pues, pues sí, puede ser. No me voy a cerrar Porque, tampoco. no, es que también hay un punto, Eric. Mira, tú tienes un 5.1, no Ajá, tienes calibración, no usas sonómetro, no usas nada de eso, lo haces a oído, ajá. pero no estás utilizando un algoritmo de precisión. Entonces, tú lo que tú quieres
es escuchar presencia en tus bocinas, en todas, tanto en las frontales como en las surround, y tú quieres que te llene el espacio. No. Si no, no, si quisiera eso lo pongo en 5 estéreo. No. Obviamente No, sí sé lo que realmente, o sea, sé lo que yo quiero escuchar en un sistema multicanal tridimensional 5.1. No es que quiera escuchar yo. No tienes tridimensionalidad en un 5.1. ¿O si la tiene, yo sé? no hay. No la hay. Ok, en un sistema surround sound, pues 5.1. Es que hay que ser preciso con ustedes porque estudian tanto que de repente No, también es que es lo que se te toman estamos en serio y diciendo. se alocan mucho Tú con tanto quieres sentir tecnicismo. esa percepción del Ajá. bajo, e incluso tú teniendo el bajo sin ningún control en tus torres, percibes el bajo enfrente. Sientes que tienes mejor front soundstage, sientes que tienes más envolvimiento, pero es por eso, porque estás limitado a un 5.1. Una vez que llegues a un algoritmo donde las bocinas desaparecen, donde el sonido ya no tiene que estar en la bocina, tiene que estar en la sala, en la pantalla, tiene que estar al lado tuyo, alrededor, viajando, en lugares específicos, pues ahí todo cambia. Ahí ya es distinto. Pues, esa es la diferencia, porque el sonido, Eric, ya va a tener dimensión, ya va a tener tamaño, ya va a tener forma. Pero yo tengo dimensión en los sonidos, inclusive con una película que acabo de ver, se lo comenté, creo que se los comenté a ustedes, ¿no? Sí, Del objeto que me está sonando exactamente en medio, entre torre y surround sound, me está sonando un objeto como si tuviera yo unas, ¿cómo se le llama? Unas whites, ok. unas laterales. Entonces, no es exactamente donde yo quiera que escuche, no, también tengo yo, o sea, se puede desarrollar en esto que tengo, que es poco, pero puedo percibir esos sonidos que ni siquiera salen dentro, bueno, sí, obviamente salen, todo sale de las bocinas, pero me refiero, lo posiciona en un lugar donde no tengo bocinas. He vivido esa experiencia. Entonces, no sé de qué me hablan con una limitación de La 5.1. dimensión, Eric, la forma, que no solo que lo escuches, sino que lo percibes de tal forma como si lo estuvieras viendo. Eso es. Yo creo que sí te hace falta vivir esa experiencia para que tengas una idea de lo que se te está comentando, porque siento yo que estás eh, confundiendo lo que es espacialidad y un simple sonido en un lugar a que ese sonido ya tenga forma, ya tenga densidad, ya tenga peso. Es distinto, yo sé lo que te digo. Vamos a tomar de referencia Mercy, que ya Ujú. vimos, los tres vimos Mercy. Está Chris Pratt sentado y pues tiene todas estas pantallas que le están, ¿no? Si Ajá. ustedes recuerdan, hay una escena donde viene el camión, que es ya casi para el final, ¿sí? Y el camión, ya ves, está está en el juicio y pues es como un espacio 3D, ¿no? Donde él está. Se empieza a escuchar el camión y tú dices, "Ah, Chihuahua, ¿qué onda? Se está escuchando el camión, se está escuchando el camión." Y de repente ya lo vemos en pantalla, pasa el camión y hace un paneo la cámara. Entonces, lo estabas escuchando desde mucho antes de que se viera en la pantalla. ¿Eso te pasó a ti, amigo Eric? No, no. Y sí tendría yo que, por Ahí ejemplo, en está. esa... No, es que también elegir una escena, sí es difícil para mí recordarlo, ¿sí me explico? Ujú. Aparte, pues sí, no vamos a comparar con ustedes, que tú tienes Atmos y José tiene 30 y tantas mil bocinas ahí, que también a veces se confunde el amigo, pero bueno, está bien. Y no solo lo escuchó Eric, Ujú. sabía más o menos de dónde venía. Tenía cierta direccionalidad. Lo podías ubicar en de qué parte venía. Bueno, a lo Lo mejor que, ustedes dos platicaron esa escena, No. no, bueno, a ver, entonces, entonces el sonido que yo les o sea, platico, el sonido, si te acuerdas de esa toma, no me acuerdo, no me acuerdo. bueno, Sí vi la Ok, película. es una toma vayamos, que,
Bueno, para darle un ejemplo, ¿no? Ujú. De cómo se desenvuelve cuando tienes todo, de todo esto que hablamos. Ujú, Este, o sea, simplemente la lógica te lo dice, o sea, 90 watts repartidos entre tus 5 bocinas y luego estás amplificando, ujú. ¿sí? La configuración en Large es la que yo uso, Ajá, sí, pero tú ¿sí? tienes un amplificador, ¿no? Exactamente, yo tengo mi amplificador externo, tengo mis cortes, este, ahora sí que estudiados, para no generar distorsión, porque una cosa es la torre que te va a llegar hasta cierto, te va a bajar hasta ciertos graves, y luego otra cosa es el subwoofer que te empieza a trabajar de otra forma. Las frecuencias de las que te va a dar el subwoofer, nunca te va a dar la torre. Sí, Jamás. claro. Por muy buena que sea tu torre, ¿eh? Y por muy bien amplificada que esté, jamás te va a alcanzar a dar 18 Hz, 15 Hz, 10 Hz. Pero un Es muy, subwoofer sí. es muy rara la que llega abajo de 30. Y Y, muchos y, dicen 30, pero en realidad esos 30 hercios es con mucho forzamientos, muy forzadas están. y la verdad Y es que ahí es no, donde entra la distorsión, Eric. y Ahí la es verdad donde es que viene la no, distorsión. exacto, y la verdad es que no espero tampoco que me dé una frecuencia de bajos, una torre, ¿no? Como un subwoofer, no, obviamente no. Entonces, veamos algo aquí. Joseph está dejando que las torres bajen hasta cierto punto y de ahí para abajo mete el bajo. ¿Qué es lo que está pasando? No está duplicando frecuencias bajas, está haciendo una separación. Exacto. Tú la tienes en full y tú tienes ese corte, digamos, voy a tratar de no encimar frecuencias sobre una sobre otra, no lo tienes. Entonces, he aquí cuando tú puedes tener un bajo controlado, que de por sí en una torre ya es difícil controlarlo, porque cuando tú tienes bajos, tú acomodas delay, acomodas el gain, acomodas distancia, acomodas fase. Uy, Y es de bien esa, importante la fase. sí, entonces de esa manera Demasiado. controlas tú el bajo. En una torre tú no puedes hacer eso. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando tú metes frecuencias bajas a una torre, porque lo que va a hacer la torre va a ser quitarte precisión, va a ser quitarte definición si no tienes un control. Entonces, lo que está haciendo el Joseph, yo manejo Odyssey. Yo por eso le hice la pregunta, para que la gente se diera cuenta de que cómo está haciendo un corte. Pero yo, en mi caso, yo no lo hago. Yo dejo que mis bookshelves trabajen de 80 para arriba, que se encarguen de medios graves, eh, medianos, agudos, y trato de tener un control en el bajo, porque yo busco precisión, yo busco nitidez, claridad, no busco tanto cuerpo, tanto peso. Mi, mi enfoque es el tridimensionalismo. Entonces yo necesito tener esa parte de tener control en el bajo, porque para mí el bajo es el que sostiene las frecuencias altas en los efectos. Si tú tienes efectos y tú quitas el bajo, se te cae. Se caen. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener? Tienes que tener ese control. Entonces, de esa manera, yo controlo, tengo un sonido un poquito más claro, más limpio, se puede decir. No lo tengo tan contundente como lo tiene el amigo Joseph, pero yo busco esa precisión en el audio, ese control. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta, si estamos manejando full range, cómo lo estás manejando, para que no te ensucie, en lugar de que te dé una mejora. Entonces, aquí, como tú dices, lo que a ti te gusta, pero cómo lo llegas a eso. Lo que al amigo Joseph le gusta, pero cómo llega a eso. Y lo que a mí me gusta y cómo yo llego a tener, porque yo, por sobre todo, yo tengo que tener un sonido tridimensional, claro, detallado, lo más preciso posible. Y a lo mejor no hago mucho énfasis en que tenga más peso, que el sonido sea más sólido, porque a lo mejor no es lo que a mí me gusta. No es a lo mejor, es
lo que a mí me gusta. Entonces, no nada más es bajo y mucho bajo y potencia aquí, potencia acá, sino tener un orden. Es como cuando ves en un desfile de niños de primaria, se paran unos y luego van otros, pum, 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 se van acomodando. Y luego ya los ves a los de secundaria y todo ordenadito, todo marchan al mismo tiempo, dan el paso al mismo tiempo. Esto es lo mismo en el sistema multicanal. Tienes Vamos que darle un a, orden. vamos un poquito ¿cómo se llama? Los comentarios, ¿les parece muy bien? Sí, Ujú. sí, sí, adelante, ¿qué hay? ¿Qué tienes por ahí, amigo? Perfecto. Home Cinema Passion comenta, a mí me pasa, pero entre la bocina surround y la frontal, de los dos lados parece como si hubiera frontales de anchura o front whites, pero sufro con el centro trasero o central trasero de la surround, lo siento muy difuso. Luego él mismo comenta, las frecuencias graves aproximadamente de 100 Hz hacia abajo son omnidireccionales, o sea que se propagan a todas direcciones. Bueno, ok, eso ya está De más que 80 por ver. para abajo. Ujú. Luis Rendón nos comenta, desde dos canales se puede lograr una tridimensionalidad, nos faltaría que el sonido tenga peso y cuerpo, nitidez. Desde el 5.1 ya los demás canales es agradable dependiendo el formato físico. Vamos a ver quién más. Nuestro querido amigo Braulio, que ya se conectó, afortunadamente nos pudo localizar. Dice, ¿están hablando de distorsión por el headroom, de la amplificación o distorsión por la capacidad de la bocina? Por favor, expliquen cómo se relacionan las frecuencias, todas las bocinas y por qué. A ver, yo sé. ¿Lo vuelvo a Échale, repetir? échale, échale, mi José. No, yo no quiero entrar en eso. Mejor el amigo yo sé que lo explique. Mira, el que sepa, no se estén echando la bolita. Quien sabe, A por ver, favor, que participe. ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, dice, ¿están hablando de distorsión por el headroom de la amplificación o distorsión por la capacidad de la bocina? Por favor, expliquen cómo se relacionan las Es que son los frecuencias. dos, pero bueno. Es El que amigo Joseph tiene mejor facilidad de palabra que yo. son los dos, Ujú. pero retomo lo del ABR. Cuando tú estás usando un ABR solo, tiene que dividir. Entonces, no le va a dar la suficiente energía a la torre para evitar la distorsión. Eso, o sea, si ya le va a llegar distorsión a tu torre y luego tienes también problemas con tu cuarto, pues imagínate qué audio a- al final vas a escuchar. Ok, Entonces, yo creo que sí es en base como que son las dos cosas. Cuando tú usas ya un amplificador externo que ya está que la bocina ya está a su máximo desempeño, es diferente. Sumes menos volumen, tienes mejor claridad, tienes mejor precisión en los objetos, los paneos, la voz se escucha mejor. Hay muchas ventajas que, que, que suceden cuando ya tienes bien alimentado todo su sistema, todo el sistema sin fatiga, sin lograr a fatigarlo, porque cuando usas un ABR solo, lo vas a fatigar. ok. Aquí, en esa misma pregunta, vuelve él a poner otro texto Ajá, completando la pregunta. Dice, ¿es bueno o malo? ¿Y por qué hay que considerar la relación entre todas las bocinas? ¿Qué es lo que va a afectar en verdad? ¿O cuál es el fenómeno de qué pasa? en mi caso con Dolby Atmos y DTS:X, Ujú. tengo una tridimensionalidad mucho más estable. Es Ok, mucho más estable, tengo los objetos más precisos, tengo paneos más precisos, eh, te cambia por completamente tu experiencia. ok, José, ¿tú qué opinas? No, yo estoy de acuerdo con él. Yo por eso tengo amplificación separada. Ujú. Precisamente para que
en esas transiciones, en esos efectos rápidos donde la bocina necesita suficiente energía, ahí es donde entra el headroom. Cuando tú le tienes suficiente energía para alimentarlo, eso te va a dar también más dinamismo y no vas a tener distorsión. La distorsión la vas a generar si le subes demasiado, que va a ser muy difícil que le subas demasiado, o que quieras que cubra un rango de frecuencia al que no está preparada esa bocina. Eso también tiene mucho que ver, porque el hecho de que veas que baje a 35, muchas Exactamente. veces, No es a, conveniente a- llevarlas hasta allá. no, a veces ya una vez que empiezan a bajar de 48, 45, empiezan a meter distorsión. Así es. Bien. Luis Rendón nos comenta, pregunta, para el buen José Flores, para buscar ese control, naturalidad y nitidez, ¿qué marcas de bocinas te agradan? Ejemplo, Dalí. Yo no tengo marcas caras. Ok. Yo, yo me fui por marcas que fueran más como que saquen mucho el sonido, que no lo definas que viene de la bocina y que no tengan también demasiada distorsión. Por ejemplo, yo no uso las marcas como Bowers, como Focal, no porque ya no sean buenas, sino porque no quiero que me causen fatiga auditiva. Yo trabajo fuera, yo manejo un camión, yo tengo mucho ruido en el camino, entonces yo lo que busco es un sonido más suave. Entonces ahí yo lo que hago, eh, yo pruebo las bocinas en mi televisor con un preamplificador y un amplificador separado y observo cómo me hace los efectos de sonido en estéreo, cómo, cómo me da un efecto, cómo lo escucho en un lugar, cómo lo escucho en otro. Y dependiendo como yo sienta que esa bocina lo hace bien, yo digo si entra a mi sala o no entra. Entonces aquí, contestando a la pregunta de Luis, la realidad es que mucho dependerá del oído de cada uno, ¿no? De cada quien, sí. Porque Claro que sí. bien te puede satisfacer una bocina de marca, como bien te puede satisfacer una bocina de gama media, ¿no? Así Sí, es. porque mira, yo lo que busco es un sonido cálido. Ujú. No me gusta el sonido del Twitter metálico, que puede ser muy detallista, muy detalloso, mucho detalle, pero que te puede molestar después de ciertas horas de estar mirando, no sé, un par de series, un par de películas. No, Entonces yo utilizo el Twitter que trae cerámica. perfecto. Vamos a seguir un poquito más con las preguntas. Este, Sí, sí, no, todas. dice Braulio, ahora nadie quiere explicar. No, Braulio, lo que pasa es que no me había metido a la sección de comentarios porque lo estoy transmitiendo a través del teléfono, entonces tengo que abrir varias ventanas a la vez, pero aquí estoy atento para seguir ¿Tiene otra pregunta que la diga? Sí, no, aquí tengo, ahí tiene otras, pero vamos, no me voy a saltar. Home Cinema Passion dice, yo digo que se refiere al headroom del amplificador, ya que al solo tener un ejemplo de 100 watts entre cinco bocinas, tocan aproximadamente 20 watts a cada bocina. Y al subir el volumen más y más, aumenta el headroom del ampli. Sí, porque a la hora que hay una explosión Ujú. o que estamos teniendo mucho, en la película hay mucha explosión, mucho balazo, muy arriba, abajo. A la hora que el ABR solo tiene que repartir a todo, pues ahí es donde se achica el dinamismo, se hace más pequeño el dinamismo y se cae el headroom, o sea, ya no te va a dar el dinamismo o no vas a disfrutar la escena como tú quisieras disfrutarla. Perfecto. Bien. Vamos a la siguiente. Bueno, pues vamos a saludar a María. ¿Cómo estás, María? Buenas noches. Ya está con nosotros María. No le hagas caso al que no tiene pelo, ¿eh? No le hagas caso.
Vamos a la siguiente pregunta otra vez. Aquí nuestro querido amigo Braulio dice, hace rato hicieron una aclaración importante y es de pensar que una bocina sea de 200 watts no significa que le van a requerir 200 watts a tu ABR, amplificador o lo que sea. Fue dicho por Joseph Gómez. Tome, Eh, tome. pues Ajá, en mi experiencia, cuando yo metí mi amplificador Rotel, ajá. me dio otro, fue otra experiencia completita, en todas las frecuencias, medias, agudas y graves. Lo que pasa que una bocina, aunque diga 150 watts nominales, tú la puedes mover con 80, Ah, con por 90. la sensibilidad, ¿no? Sí, pero también es el mínimo que te pide. Ah, ok. Pero, pero también sí es cierto que entre más te acerques a lo óptimo, mejor va a trabajar. Eso es una realidad y lo tengo comprobado. O sea, mi ABR Denon de 105 watts a estas torres no las va a hacer ni. Sí se van a escuchar, pero a la hora de desempeñar, quién sabe cómo. Nomás probé una escena y con eso tuve para darme cuenta que no es lo óptimo. Tienes más apertura entre más potencia tengas. Más apertura, más detalle, más Mm, precisión, Más relajado el sonido, es más menos relajado el comprimido. sonido. Exactamente. Hay muchas ventajas, demasiadas ventajas, diría yo. Bien, vamos a pasar a Ilsidur 1. Pregunta, bueno, dice, por eso es mejor comprar altavoz de 100 watts o menos, pero nos vamos por bocinas de 150 o 200 watts y piensa uno, entre más grande, mejor. Es que todo está en base a dónde quieres llegar con tu sistema. ¿Qué es lo que Ujú. estás buscando? O sea, por ejemplo, aquí mi amigo José acaba de dar una explicación de cómo le gusta a él. Él dice que no le gusta la fatiga. A mí me gusta el agudo. A mí El también me agudo, encanta. me fascina el agudo, es el que me saca todo el dinamismo, bueno, todas las frecuencias, pero el agudo bien calibrado, bien alimentado, es un agudo que no te fatiga, a mi percepción. No sé, o sea, no es mi oído el de José ni viceversa, ¿no? O sea, cada quien escuchamos diferente. Entonces, Dice, todo mejora, todo mejora. perfecto. Dice Home Cinema Passion, yo sí le creo a Joseph. Believe in the supremacy of external amplification. ¡Vámonos! Es que yo creo que es lo mejor que puedes hacer. O sea, si tú tienes una VR y dice pre-out y te da la posibilidad de poner todos los canales en pre-out, consíguete un amplificador externo, le vas a quitar inclusive interferencia interna, porque ya no va a tener que estar trabajando para amplificar. Se va a dedicar más a lo que es el procesamiento de audio y El video procesamiento. y Es, vas a tener por ende un sonido un poquito más limpio, más relajado, con mayor potencia, porque un amplificador externo no pierde potencia. O sea, si A te eso estoy dicen, dedicado. sí, si te dicen son 5 canales, 100 watts o 90 watts, eso te los va a dar siempre. No, sí, sí, Incluso hay unos que son conservadores y te dan más que eso, pero te están diciendo lo mínimo que te pueden dar. A partir de ahí tienes un margen. ok, sigamos. Home Cinema Passion dice, es muy difícil que una canción o película ocupes realmente sus 200 watts, suponiendo que tus oídos soporten. Luego de ahí nos vamos a Braulio nuevamente. Ahí les va. DTS, échale. Ah, DTS o Atmos. ¿puedo interferir antes? Ajá, adelante, José. Muchas veces los 200 watts no son porque sea poder que vas a Ah, escuchar, ok. sino la energía que necesitan para poder desarrollarse mejor. O sea, no todo se traduce a potencia sónica que vas a escuchar. A veces te piden 200 watts porque su sensibilidad es más baja. Entonces necesitas más potencia para que suene igual que uno que puede tener una sensibilidad más alta. Muy bien. Ok. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, Dice Braulio, DTS o Atmos. No tiene nada que ver en lo que están hablando de cómo vienen las frecuencias o para que tengan más dinamismo. Están mezclando peras con manzanas.
Y lo de que nadie quiere explicar es porque se estaban pasando la bolita sobre de quién quiere explicar o no. ¿Por qué no le mandas el link a nuestro amigo Braulio y que venga y nos explique qué onda con eso? Sería Sí, bueno, ¿no? Quisiera saber qué equipo tiene mi amigo Braulio, a ver qué equipo, con Porque qué si las equipo frecuencias cuenta. no tienen nada que ver, wow, pues, Canijo. o ahí sea, está. Caray, o sea, ¿cómo que las frecuencias no tienen nada que ver? Pues sí está raro, ¿no, José? sí, por eso me gustaría que se lo mandara a leer y nos dijera ahorita realmente cuál es Pues su punto de vista, ¿no? aquí él mismo lo está escuchando. Braulio, platícales aquí a mis compañeros, platícanos qué equipo tienes, mándanos otro mensajito, otro texto para leerlo. ¿Qué equipo manejas? ¿Cómo está tu configuración? Ajá. Este, bien, vamos a @moderador MC. Saludos a los panelistas. Saludos, moderador. Saludos, saludos. Saludo. Aquí Home Cinema Passion dice, ¿por qué no invitan a Braulio? Se ve que sabe bastante, inclusive más que ustedes. Sí, Ese hay que está invitarlo, bueno. mándale un WhatsApp Bien, con vamos a seguir con voy a leer todas las preguntas porque realmente es muy importante. por favor, Demasiado, todas. por favor, Eric, por favor. Ok, dice Braulio nuevamente, disculpa, no se trata de quién sabe más o menos, pero hay cosas que no solo es experiencia, hay cosas que se diseñan y solo es intuir. Ejemplo, hace rato dijeron, Eric, que tú lo tengas así. Ándale, ándale. Dice Braulio, no significa que esté bien y le dijeron que le falta probar y o sea, prácticamente está diciendo Braulio que ustedes dos me humillaron. Braulio, gracias, te voy a invitar al programa. No, sí, el Eddie dentro de lo que él se maneja es un experto. Yo ahí no tengo nada que decir. No, hombre, ¿cuál experto? Al contrario. Home Cinema Passion dice, a mí me gusta una combinación de los dos. Me gusta el agudo, pero no tan estridente, porque sí me puede causar fatiga auditiva. Y aunque mi central es Klipsch, con agudo metálico, no la siento tan aguda. Yo voy a estar leyendo los textos y en un tema que les interese, ustedes me interrumpen para comentarlo, ¿va? Ok. Braulio nuevamente dice, y ahora dijeron, tu oído manda, porque alguien dijo, a mí me suena mejor así. Crucificaron al pobre Eric, pero al otro sí le manda su oído. No, sí voy a invitar a Braulio para que me haga el paro, me cae que sí, ¿eh? Home Cinema. Te estoy diciendo que le mandes el link, hombre. ¿Cuál es el problema? Ah, sí, se lo mandamos, si No, quieres te no, lo mando no, ahorita. sí, no estamos peleando, pero No, 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 claro que si no. él tiene una percepción distinta y la explica Sí, de mejor manera que nosotros, No, pero aquí, adelante, esta es la plataforma. aquí tú, estamos para aprender todos. Pero tú, José Flores, o sea, es tu programa, tú me mandas. Si tú me dices ahorita le mando el link, le mando el link. Eso No, no es- no, Sí, O, excelente. o le Que hacemos, o entre. le preparamos un programa. Tú me dices. no, o sea, mándaselo y que No. nos dé una explicación desde su punto de vista, desde su conocimiento, porque para eso es esta plataforma, para que Claro, expresen y pero porque al Pues final yo no soy ingeniero, yo soy yo no entusiasta hago esto, también. yo no hago esto todos los días, o sea, yo mi trabajo es otro, yo no soy un maestro que está repitiendo siempre, no es mi profesión. Entonces muchas veces a la hora de que nosotros lo queremos explicar, podemos revolver palabras precisamente por esa falta de repetitividad. Entonces, pero si él tiene esa facilidad de palabra y nos lo explica con peras y manzanas, y yo estoy completamente de acuerdo, esta es la plataforma para cualquier persona que quiera venir a expresar su experiencia, su conocimiento, porque esa es la idea. ¿Qué es lo que queremos hacer con este programa? Tratar de traer la experiencia de cada uno, como lo hemos vivido, pero información que no hay en los programas de español. Lo ves en dice, inglés, pero en español no. dice Con Cinema Passion, pues eso es lo que yo he tratado de decirles hace tiempo que me inviten, pero son muy elitistas, no me quieren invitar, están discriminando mi edad. No, Chihuahua. no, para nada. Braulio dice, con gusto, me la aviento, les voy a dar cátedra.
No, no es cierto, no dijo eso. Nada más dijo. No, No, mándaselo, Eric. Mándaselo. Yo creo espérame, que sí, ahorita que termine los programas, porque ya ves que como estoy en el teléfono, tengo que abrir varias ventanas. Ahorita le mando el link a ver si sí, está. porque es una persona que nos ha estado acompañando y yo creo que merece un espacio. Sí, Sí, la claro. verdad es que ya se merece un espacio el amigo Braulio. Sí, no. Luis No Rendón traemos dice, nada contra él, para nada. No, 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 Es en lo más, que nos absoluto. invite los chescos. No hay bronca. dice Luis Rendón, muy buen programa, felicidades. Gracias. Gracias. Ilsidur 1 dice, ¿por qué no transmitieron en Facebook? Ilsidur, nuestro otro colaborador tuvo un tema por ahí, porque él es el que tiene 5 computadoras a la vez y él es el que se encarga inclusive de hacer el background de la sala de cine y todo acá muy IA, bien preparado. Entonces ahora lo estoy haciendo yo desde mi celular, pero la plataforma de Zoom me está permitiendo nada más hacer la notificación, el en vivo por YouTube. No me lo está permitiendo ahorita por Facebook. A veces me aparece la opción para transmitir Facebook y YouTube inclusive, pero ahorita, pues, me la está haciendo nada más por YouTube. Pero mira, Nos por eso. hace falta todavía sentarnos en muchas cosas. Estamos empezando. Ujú. Así es. Somos nuevos, estamos aprendiendo todo este tema. No es que lo tengamos dominado ni nada de eso. Dice Ilsidur, sí, mándale el link a Braulio, que se lo mandemos el link. Dice, entre más grande sea el grupo de entusiastas, el audio mejor para que los que no sabemos casi nada. Bien, se acabaron los comentarios. Voy a compartir el enlace a ver si Braulio en este momento está disponible y nos acompaña. Este, Bienvenido. José, pues seguimos con el tema del Smart. Tú, platícanos tu configuración. ¿Cómo tienes tu configuración en tu equipo? No, mi configuración, miren, yo manejo un procesador, un AVP, el Marantz 8805. Chulada. Manejo amplificadores externos, Carver, AB505, son dos de esos. Manejo uno más de Harman Kardon, el PA5800. Los tres son de 80 watts cada uno. Y mis bocinas son R263, RC263 la central, 3 vías. Vienen derecha, izquierda y surrounds R162 de Infinity, todas. Y también las de altura manejo SBS Prime Elevation. Surround, back y front wise manejo HKTS60 de Harman Kardon. Tienen los mismos drivers, mismo Twitter que tienen las Infinity. Son idénticas, nada más cambia lo que es la caja de resonancia, que son más pequeñas, son satélite. Y tengo también en configuración, puedo manejar lo que es Dolby Atmos con 6 de techo, pero yo no las tengo en el techo, yo tengo frontales de altura y traseras de altura. Eso para Dolby Atmos y para DTCX y también para el algoritmo, el AdMixer de Auro 3D. También manejo las de altura, manejo central de altura y manejo la voz de Dios, es una RC 253 de Infinity. Entonces tengo 17 Ahí bocinas está. colocadas.